¿Cómo están mis hermanos? Quiero compartirles el misterio de las 10 vírgenes. Basado al libro de Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, un mensaje bastante conocido y muchas veces predicado. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Este es un mensaje breve en el que estaremos abarcando la presciencia, como lo dice allí 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, con respecto a este mensaje. También es un mensaje que ciertamente es la presciencia que indica conocimiento de lo oculto. Tenemos nosotros esta parábola conforme a lo que Jesús siempre hablaba para que la gente que estaba a su alrededor escuchando no entendieran lo que realmente Él quería decirle a sus discípulos. Entonces, el dialecto que Jesús usaba para hablar con sus discípulos era de forma simbólica, metáfora. Y a través de estas metáforas es donde Jesús entregaba mensajes alegóricos o mensajes de presagios, que son profecías por cumplirse. Entonces, encontramos que las 10 vírgenes tienen un trasfondo muy importante porque Jesucristo hace uso de las tradiciones o del lugar en el que era rodeado. Tenemos, por ejemplo, como he dicho otras veces, cuando Jesús hace uso de la parábola de la mostaza, es porque allí en el Medio Oriente la mostaza, el arbusto, es una maleza, crece en todas partes, en todas las lomas, los cerros, los valles, en todos lugares hay mostaza, en la que se usaba para alimentar los animales, para forraje, para sombra, para alimento, para medicina y un sinfín de utilidad que presta la mostaza. Entonces, cuando Jesús hizo uso de la mostaza era porque estaba ahí en medio, le rodeaba a ellos y sabían qué significaba el hablar de la mostaza. Entonces, cuando Jesús habla de las 10 vírgenes, habla algo similar, basado a la historia, al origen o al pasado, ¿cierto? A las tradiciones del pueblo judío. ¿Por qué? Porque ciertamente los matrimonios eran de noche y eso hacía que las vírgenes, las doncellas, estuvieran esperando al novio con sus lámparas, porque el novio iba de noche a buscar a la novia para llevársela a su casa. Al llevársela a su casa, el novio era una columna de gente, de personas que acompañaban esa trayectoria de la casa de la novia a la casa del novio. Era una trayectoria que era muy bien acompañada, donde se hacía fiesta, danzas, pero había una condición, que nadie podía agregarse a ese desfile o a esa marcha o a esa agrupación si no tuviera una lámpara o una antorcha encendida. Aquel que no tuviera una lámpara encendida no podía participar de la boda y menos entrar a la ceremonia o a la fiesta. Entonces, a base de esa tradición es que Jesús hace uso de esta parábola y la pone como ejemplo, porque era algo que estaba ahí, que radicaba allí, y la gente sabía lo que Jesús quería decir. Entonces, cuando dice que el reino de los cielos es semejante a las 10 vírgenes, es porque es una comparación y además un mensaje alegórico. Y con el trasfondo, con el fondo de lo que sería una profecía que está por cumplirse. Todas las otras parábolas hablan del presente. Dice, el reino de los cielos es semejante, o el reino de los cielos es como. Entonces, pero aquí es la única parábola que yo he encontrado hasta ahora que habla a futuro. Dice que el reino de los cielos será semejante. Para que podamos interpretar esta parábola, vamos a tener que escudriñar un poquito y vamos a tener que hablar conforme al origen de la palabra o al origen de lo que Jesús está usando. Por ejemplo, un ejemplo, el reino de los cielos. Se refiere que el reino de los cielos se comprende por un rey, un territorio y súbditos. Entonces, el reino de los cielos se comprende que es celestial, porque está hablando de un reino celestial, no un reino terrenal. Entonces, ahora tenemos que buscar las características del reino celestial.
características que es santo, puro, glorioso, celestial y eterno, por nombrar 5 factores principales del reino de los cielos. Entonces, ahora encontramos nosotros que ya conociendo las características del reino de los cielos, dice que es semejante. La palabra semejante se usa como un cordón umbilical para dar a entender que uno se sustenta del otro. Entonces, el reino de los cielos se sustenta a través de lo que Jesucristo esconde en la parábola. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos que el reino de los cielos es semejante a las 10 vírgenes. Entonces, es la palabra que yo siempre aplico y le digo, el hijo de Juan, ¿cierto? No puede ser mayor que el papá. Por ende, es que yo no puedo decir el hijo de Juan o Juan el papá es semejante a su hijo Juanito. Entonces, cuando hacemos uso de la palabra el papá Juan es semejante al hijo Juanito, está mal dicho porque papá Juan engendró a Juanito. Entonces yo tendría que usar como primera persona a Juanito. Decir Juanito es semejante a su papá Juan. Entonces esa es la palabra correcta. Entonces cuando Jesús hace el uso de esta palabra, es la palabra correcta. El reino de los cielos es semejante a las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos es solamente inferior a las 10 vírgenes. Entonces por eso ahora el reino de los cielos tiene las mismas características de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes es santa, pura, gloriosa y eterna. Comprendemos entonces que las 10 vírgenes está escondiendo una entidad, un secreto o algo importante que va a suceder. Eso lleva a que la parábola dice que las 10 vírgenes, ¿cierto? El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces cuando Jesucristo en la enseñanza hace retardar al novio, al esposo, lo retarda. ¿Por qué? Porque cuando en el noviazgo terrenal de Israel, la tradición era que cuando el esposo llegaba en la noche oscuro, había alguien afuera que daba voz de alerta y decía, el esposo viene. Y gritaba, el esposo viene, el esposo viene. Entonces las doncellas encendían sus lámparas y salían a buscar al novio a la entrada de la propiedad. Y eso acompañaba al novio hasta la casa para poder retirar a la novia. Entonces cuando hace uso de esta parábola, dice que el esposo viene, él retarda, en esta parábola, retarda un poquito su venida, es decir, su llegada a buscar a la novia, la retarda. Entonces, cuando pasa eso, entonces las vírgenes cabecearon y se durmieron. Y cuando escucharon la voz que el esposo venía de allá afuera de la entrada de la propiedad, avisaron que el esposo viene, o en este caso, cuando se avise de que Dios viene a buscar a su novia, va a pillar a las 10 vírgenes que están ocultando un secreto, van a esperar que encender sus lámparas. Allí se van a encontrar que las insensatas no tienen consigo aceite, más las prudentes sí. Entonces, ¿por qué Jesús hace este retraso del novio en esta parábola? Es porque va a suceder así. Entonces, ahora las 10 vírgenes logran cubrir un misterio, y ese misterio se divide, se abre, se separa. ¿Por qué? Porque ya pasamos a dejar 5 sin aceite y 5 con aceite. Pero las 10 tienen las lámparas. Las 10 tienen lámparas. ¿Y qué significa? Que la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, versículo 105. Entonces ya entendemos que la lámpara es la palabra. Por eso Jesucristo hace uso, le dice a Nicodemo, le dice, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, solamente para verlo. Pero tienes que nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino del cielo. ¿Qué quiso decirle? Quiso decir que nacer del agua y del Espíritu, nacer del agua es el nacer de la palabra, porque la palabra representa agua. Por eso dice la palabra, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces la palabra representa el agua. El agua es refrigerio y alimento. Entonces, por eso decimos que la palabra es el pan de vida. Entonces, cuando se hace uso, Jesús hace uso de esta palabra, debe nacer de agua y del Espíritu, entonces debe nacer de la palabra
y de la unción, del aceite del Espíritu, de la vida. Entonces, nacer del agua es decirle, tienes que tener tu lámpara, y el Espíritu es tener el aceite. Si la lámpara no tiene aceite, es un problema. Es un problema. Por eso, radicalmente se origina cuando el hombre, el ministro, prepara un mensaje, un bosquejo, y no le da lugar al Espíritu Santo para que hable. Entonces, la lámpara, la palabra está trabajando sola. No está trabajando con aceite, no está trabajando con la unción. Es decir, cuando hay un mensaje del predicador, del profeta o del apóstol, y no hay quebrantamiento, no hay quien redarguya de pecado, no hay quien quebrante y salve a las personas, o haya sanidad, de milagros, transformaciones, es porque la palabra está trabajando sola. Entonces la palabra es la lámpara y el aceite es lo que le da vida a la lámpara. Esa lámpara antiguamente se llamaba la lámpara herodiana. ¿Por qué? Porque era una lámpara que se había hecho a honor al rey Herodes. ¿Para qué? Porque era una forma de agradecerle que las lámparas se utilizaban de forma personal para llevar luz por doquier, para que las personas no tropezaran. Entonces, esas lámparas fueron creadas a honor de Herodes. Entonces encontramos que realmente esta parábola señala que las lámparas en la antigüedad eran de barro hechas por sobre las ruedas del alfarero, y también encontramos que la boquilla, que era hecha con un molde muy especial, y el asa, que era la manilla con la que se adhería la lámpara y poder transportarla, ese es un asa, como nosotros le conocemos con la manilla de la tetera, la manilla del bolso, la manilla del canasto. Entonces, eso y la mecha era una fibra de lino, y además de eso, si no había lino, se usaba un pedazo de tallo de junco para que absorbiera el aceite y pudiera encenderse las lámparas. Entonces, nosotros encontramos que la lámpara era muy especial. La lámpara es la palabra de Dios y el aceite es la unción. Y si la lámpara es todo, tenemos la lámpara. Me explico para poder concluir el mensaje. Esto es un tema muy largo, que si usted gusta después lo podemos seguir, pero la lámpara, las 10 lámparas o las 10 vírgenes están representando un personaje único, que es Dios. Y Dios es a través de dos cosas importantes: Pentateuco y el Pentateuco de la gracia. Son dos cosas que se dividen en las 10, porque las 10 tienen la lámpara, es decir, las 10 tienen la palabra. Pero cuando llega el momento de que el esposo viene, se separan. ¿Por qué? Porque solamente la que tiene aceite, la unción, es la que van a acudir al llamado de su esposo y van a celebrar la fiesta de las bodas. Entonces, es algo que va a suceder así, ¿ya? Quisiera ampliar más. Por eso es importante que entendamos que no podemos entregar un mensaje que solamente tenga palabra, conocimiento. Tiene que tener unción, porque si no hay unción, no hay luz, no hay espíritu, no hay vida, no hay sanidad, no hay milagro, no hay quebrantamiento, no hay quien redarguya de pecado. El Espíritu Santo, si no está allí, no te va a impulsar, porque el Espíritu Santo impulsa. Aparte que la palabra dice que se debe de discernir espiritualmente, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, más el espiritual percibe todas las cosas. Entonces, para poder nosotros sentir el llamado del esposo viene, debemos de preocuparnos de mantener aceite en nuestras lámparas. Podría hablar muchas cosas sobre eso, sobre el significado de las 5 vírgenes, de las prudentes, de las insensatas, el aceite de la santa unción. Podemos hablar de todos estos detalles que tiene este mensaje, pero por el tiempo es que no se puede abarcar todo eso. Y quiero compartir este pequeño mensaje con mis hermanos de la Fundación Internacional de Iglesias Evangélicas o de Cristianos Evangélicos, y quiero compartir con ellos, y a donde llegue este video sepa que existe una institución que es la Fundación Internacional de Cristianos Evangélicos, de Cristianos Unidos. Usted se puede adherir porque estamos luchando para que la iglesia sea una, logrando unificarla para que Jesucristo pueda levantarla. Si no unificamos la iglesia, lamentablemente se está tardando que el esposo venga por la amada. Y eso va a hacer que muchos cabeceen y muchos ya no tengan aceite, no tengan unción y se puedan quedar. Es decir, las 10 representan a Dios, la palabra de Dios.
¿ya? Y 5 es Pentateuco del pueblo judío, que es el Torah, y los otros 5 somos los 5 ministerios que Jesucristo constituyó para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, que somos nosotros los gentiles. Pentateuco significa penta, 5, ¿ya? Entonces, estamos al habla, que Dios te bendiga, un gusto de poder conversar contigo un poquito de la palabra de Dios.